La gente contenta. ¿O no entendí? ¿Cuánto estamos contentos en esta mañana? Amén. No hay motivo ni cabida para nosotros estar tristes. Porque vamos a dónde? A una guerra. ¿Cuántos saben que usted va a una guerra? ¿Para cuál guerra usted va, hermano? ¿Te levantó la mano? ¿Para cuál guerra usted va? Los tiempos finales. Pero antes que esos tiempos finales, ¿cuál es nuestra guerra inmediata ahora, la iglesia aquí? Guerra espiritual. Sí, pero antes de la guerra espiritual, ¿qué tenemos? Una campaña evangelística. Una campaña. Es una guerra porque en Génesis 3:15, Cristo dijo, y pondré enemistad entre quién Entre ti y la mujer. y a quién que le van a pisar la cabeza. A la serpiente. Y la serpiente, dice Génesis 12, de 7 a 9, es Satanás. Así es. Entonces, nosotros vamos con la ayuda del Espíritu Santo a buscar almas que están cautivas con el enemigo para traerla al reino de los cielos. Amén. Entonces es una guerra. Ahora, usted va a una guerra sin espada, sin protección y sin nada. No. ¿Con qué usted va a la guerra? No armas. Con las armas. La espada es ¿qué? La palabra de Dios. El escudo que le protege a usted es la fe. Pero todo eso está muy bonito y muy bello. Pero lo más importante es tener la armadura de Dios. Amén. David, cuando se iba a enfrentar contra Goliat, Saúl, levantado, fuera de consagración, el pueblo con miedo a Goliat, Goliat humillando al pueblo de Dios. De hecho, hay un tema que yo tengo, que lleva como título, de ese no es el tema de esta mañana, pero lleva como título, cuando nosotros avergonzamos a Dios. Así mismo se llama. Cuando nosotros avergonzamos a Dios. Saúl y el pueblo avergonzaron a Dios, porque Goliat no estaba desafiando a Saúl ni al pueblo, era el Dios de Israel. Avergonzaron a Dios. Y a David le buscaron la ropa del rey. Imagínate, David, un muchachito de 17 años, y ya Saúl, un hombre viejo con hijo y toda la cosa, grande, porque dice la Biblia que Saúl sobresalía sobre todos los habitantes de Israel. Es un hombre bastante alto, y David no era tan alto. Y David se intenta poner armadura. No podía ponerse la armadura de un hombre que avergonzó a Dios. ¿Verdad que no? No. Porque con esa armadura fue que le tenía miedo a Goliat. Por eso, el traje de armadura no le servía a David, porque ese no era el traje de David. El traje de David era la fe. Amén. La fe en Dios. Y David no fue un hombre extraordinario en la fe, simplemente David dijo, no es a Saúl, Señor, no es al pueblo, es a ti, Señor, que el diablo te está desafiando. Por eso, David tiró la piedra en el nombre del Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. Amén. El Dios que no ha perdido una batalla y la ganó la batalla, porque la batalla se gana con Dios, Amén. no con nuestra fuerza ni nuestro intelecto, sino con el Santo Espíritu de ¿quién? De Dios. De Dios. Entonces nosotros vamos a una batalla, empezamos desde hoy. Las invitaciones, los amigos, lo primero que usted tiene que invitar es a su familia. Si su esposo o su esposa no es cristiana, tráigala a esta campaña. Amén. Un amigo del vecindario, alguien, pero traiga a alguien para que escuche palabras de qué? De vida. Amén. ¿Cómo dice el tema de esta mañana? Comprometidos con qué? Con la misión. Con la misión. Ese es el lema. Pero el mensaje se parece más o menos así.
Sí, pero el mensaje que le mandé a usted en diapositiva dice compromiso con la misión. Estamos en sintonía, predicador. Ah, disculpe que son tantos temas, uno viene predicando. Él lo busca ahora. Pero habla de la misión, ustedes van a ver que va a hablar de la misión. De cómo nosotros tenemos que predicar el Evangelio, a qué Dios nos llama y qué nosotros tenemos. Miren, hermano, una de las cosas, yo me imagino que ya la comisión de ustedes la eligieron, ¿verdad? Ahorita la vamos a sacar. Sí, la comisión de oración, hermano, hoy, mientras nosotros estamos predicando, mientras se está haciendo el llamado, para que el Espíritu Santo sea que convence a quién, a las personas. Amén. Porque eso es importante. Y ahí, hace tiempo aprendí que hay una comisión que casi nunca se nombra. Se llama la comisión de bulto. ¿Cuántos han escuchado la comisión de bulto? No. Nunca. ¿Te acuerdas de la comisión de bulto? Ustedes, hermanos, que tienen que venir a la campaña. Porque a veces pensamos que la campaña solamente es para las visitas. Sin embargo, también es para mí, Ah, también es para ti. Todos salimos como fortalecidos en el Señor. Parece. Ok. Pues bien, Mateo capítulo 28, del 16 al 20, dice que Cristo mandó un mandato a la iglesia. Jesús dijo muchas veces que si nosotros somos verdaderamente discípulos de Él, es si nosotros hacemos lo que Él dice. amén. Es decir, también dijo, si nosotros creemos que nosotros somos amigos, también tú tienes que creer lo que yo digo. Amén. Y dijo también, así como yo he hecho, vosotros también que Hagáis. hagan. Es decir, no solamente yo creer en Cristo, sino que yo tengo que hacer lo que Cristo que Eso. me dice en su palabra. Y en Mateo 28, cuando da la gran comisión, dice, predicar el Evangelio es una, que guarden todas las cosas que he dicho. Es decir, todo lo que Cristo dice, aparte de predicarlo y hacer discípulos, hay que guardarlo ¿para quién? Amén. Para Cristo. Guardar lo que Cristo dijo en su palabra. Ese es el verdadero discípulo. Por lo tanto, si yo creo en Cristo y Cristo es mi Señor y mi Salvador, entonces yo tengo que tomar el mandato de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Entonces, predicar el Evangelio no es una opción, es un mandato del Señor. Amén. Ahora, ¿cómo se predica el Evangelio? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo predico yo el Evangelio? Hay 1000 formas de cómo predicar el Evangelio. Y a veces esas informaciones no llegan a la iglesia. No muy bien diseñadas. Por ejemplo, hay mucha gente que entiende que predicar el Evangelio solamente es predicar desde un púlpito. O predicar solamente en la calle. Sin embargo, debe decirle que no es así. Por ejemplo, una señora que no pueda salir de su casa porque tiene problemas en la circulación o de salud, puede predicar el Evangelio comprando la revista Prioridades y dedicarse a dársela a 5 o 10 personas todos los meses. Están predicando el Evangelio a través de la revista. Otra forma de predicar el Evangelio es que usted si vive en, por ejemplo, aquí pasa una calle, ¿verdad? Y usted vive ahí al frente. Usted se compra una bocina Bluetooth o una bocina normal y pone a Radio Amanecer 24 horas 7 para que todo el que pase por ahí escuche la palabra de Dios a través de Radio Amanecer. Amén. Ok, dale ahí. Dale hacia adelante. Ve que decía la misión.
La misión comunitaria de la iglesia. Si yo hago una pregunta aquí en la iglesia, ¿cuál es la prioridad de esta iglesia ahora mismo? Predicar el Evangelio. No, muchos dirían, bueno, la prioridad sería ponerle aire a la iglesia, o agregar la estructura, o ampliar la iglesia. Sin embargo, la misión comunitaria de la iglesia es la predicación del Evangelio. Amén. Oye, no hay otra razón para que la iglesia exista. Cuando la iglesia deje de predicar el Evangelio, se va a convertir en un club o un ente social más de la gente. La iglesia es el arca de Dios en la tierra. Amén. La iglesia debe ser el consuelo de todas las personas que viven en este sector. El deprimido, el divorciado, la divorciada, la niña que está siendo maltratada, que ha sido violada. Esta iglesia tiene que ser el centro y esta iglesia debe de convertirse en este sector como algo visible. Amén. El pastor, los ancianos tienen que participar en la junta de vecinos de este sector y decir, nosotros aquí como iglesia estamos aquí presentes. Amén. Amén. Vamos a ver la iglesia en el Antiguo Testamento, porque hablamos mucho de la iglesia en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento sí había iglesia. En la creación, el ser humano adquirió el modelo divino, fue hecho a imagen y semejanza de quién? De Dios. Cuando Dios creó al hombre, semejanza, quizás se parece un poco en español a igual, pero en hebreo es muy diferente. Ser semejante a alguien no es ser igual. El hombre nunca va a ser igual a Dios, porque Dios es el creador y nosotros somos criaturas. Eso fue algo que Satanás no entendió, que él era criatura y no se sintió conforme con ser criatura, sino que él quería ser como creador, igual que Dios. Ezequiel capítulo 28, Isaías 14. Quería ser semejante, igual que Eva. Eva tampoco se conformó con ser criatura, también quería ser Dios. Y ambos cayeron en el pecado, porque Satanás no se conformó con ser un ser precioso, lindo, el lucero de la mañana. No se conformó, Eva tampoco se conformó con ser perfecta, porque Satanás le dijo, porque sabe Dios que el día que coman de ese árbol van a ser igual que Dios. Eva quería también ser igual a Dios, como Satanás también quiso ser igual a Dios. Y nunca puede ser eso, porque si usted hace esta casa no puede ser mayor que el que la hizo. Entonces Dios hizo semejante. ¿En qué somos semejantes a Dios? Todavía, aunque el pecado está en nosotros, somos creativos, amamos, protegemos nuestra familia. Nos queda algún rasgo con el pecado, nos queda alguna cosita que es semejante al hombre. Dale hacia adelante. La nación de Israel fue elegida y separada por Dios para ser depositaria del Evangelio en símbolos, muy diferentes a nosotros. Me explico. Cuando Dios escogió a Abraham, lo primero que hay que ver es Génesis 3:15. Cuando Dios hace la profecía de Génesis 3:15, quería que el mundo entendiera que Cristo iba a venir al mundo y que le iba a pisar la cabeza a Satanás, la serpiente, y que a través de Dios, a través de Cristo, Dios le iba a devolver la vida eterna que Adán perdió en el huerto de Edén. Entonces Israel fue escogido para predicar ese evangelio por símbolo. Me explico. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y dejó caer, ¿cuántas plagas cayeron en Egipto? 10. 10. Van a ser 7 para el tiempo del fin. Pero fueron 10. Cuando Dios hizo los prodigios en Egipto, era un evangelio en símbolo. ¿Qué simboliza la muerte del primogénito? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Pero también simboliza la muerte eterna.
el espíritu de la muerte que entró por el pecado, según Romanos 3:23 y Romanos 5:12 y Romanos 8:23 dice que el pecado entró la muerte eterna. Y todos estamos destituidos de la muerte de Dios. Ya había que pintar en la casa de los israelitas para que la muerte no se llevara a todo el mundo ahí. La sangre del Cordero. Y la sangre representa a quién? La sangre de Cristo. Símbolo. Una iglesia que predicaba con símbolo. La sangre simboliza la sangre del Cordero. Cuando celebraban la Pascua, que comieron el Cordero con la hierba amarga, ¿quién representa el Cordero en símbolo en la iglesia del Antiguo Testamento? A Cristo. Juan 1:29, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. Cristo es el verdadero Cordero. ¿Dónde se cumple eso el símbolo? Cuando Cristo en Mateo 28 y 27 muere en la cruz del Calvario, un viernes a las 3 de la tarde, y el corderito que estaba puesto para ese sacrificio a las 3 Se escapó y el velo se rasgó. Entonces, el evangelio de Israel se explicaba por símbolo. ¿Qué le dijo a los espías? Y hemos escuchado lo que Dios hizo de aquel lado del río y abrió el mar. Eso es evangelio. Pero el diablo hizo con Israel muchas cosas para que el pueblo de Israel no predicara por símbolo, mezclándolo con dioses paganos, ellos desobedeciendo al Señor y todo eso. Dale hacia adelante. Israel debía ser la cabeza, la lámpara. Imagínense, hermano, Israel predicando en el mundo cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios dio maná del cielo, cómo su ropa no envejecieron. La lámpara, una luz para aquella generación. Dale hacia adelante. Lamentablemente, la experiencia de Israel fue arruinada por tratar de quitar al mundo de sus vidas. ¿Qué Dios le dijo? Usted ve muchas veces que Moisés hasta se lo dijo. Y aún sabiendo lo que Moisés le dijo, porque Moisés le dijo de Deuteronomio, porque Dios sabe que ustedes se van a desobedecer y van a ir detrás de dioses. Cuando Dios le dé la tierra a ustedes, no va a ser suficiente que ustedes vivan en tierra que fluye leche y miel. Ustedes se van a ir detrás de otros dioses. Se fueron detrás de los dioses, después que José murió, dice que esa generación no conocía a Jehová y cada cual hacía lo que le pareciera. Cuando ya Dios había dicho en su palabra, el libro de la ley, había que guiarse por el libro de la ley, ni a la derecha ni a la izquierda, llevarse de ese libro. Por lo tanto, la misión de Israel fue arruinada por estar invitando al mundo a adorar a sus dioses, la costumbre. ¿Usted cree que aquí a la iglesia nos puede pasar lo mismo a nosotros? Claro. ¿Nos puede pasar a nosotros lo mismo? Claro. Si no predicamos el evangelio, si no nos consagramos a Dios, nos puede pasar lo mismo. Dale hacia adelante. En los tiempos, vamos a ver los tiempos del Nuevo Testamento. En los tiempos del Nuevo Testamento, los discípulos recibieron la comisión de ir a todo el mundo y proclamar el mensaje de ¿qué? Salvación. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que, bueno, que tenemos muchos años en la iglesia ya? ¿Cuántos tienen más de 30 años aquí en la iglesia? ¿Cuántos nacieron en la iglesia? ¿Verdad que ya no es lo mismo cuando antes se convocaba a la iglesia a las 3 de la tarde a predicar el evangelio? La iglesia se llenaba. Y a los que se bautizaban salían como uno con una experiencia para que le enseñara. Ahora usted convoca a la iglesia a las 3 de la tarde y vienen 2 o 3. Así es. Yo me pregunto, ¿qué puede hacer un hermano o una hermana en su casa el sábado de la tarde en su casa? Que no sea hacer la voluntad de Dios. Mira, los discípulos tomaron esto muy en serio, tan en serio que perdieron su vida por causa del evangelio. Amén. Dale hacia adelante. Y solamente aquí, Jesús dijo primero en Jerusalén,
Y que Judea. no dice esto, ¿verdad? Sí. Aquí atrás nos queda ¿qué? La cañita. La cañita. Y aquí adelante nos queda Gualey. Guarey. Yo nunca había venido aquí. Primera vez yo estaba, yo he ido de la 14 para arriba, para allá, a Éfeso. Pero para acá no conozco. Entonces, la misión de esta iglesia no es predicar allá en los barrios de Éfeso. Entonces, eso hablo de Éfeso. A la caridad de él allá, en la 8. En la 8, porque Él es para allá. el para allá ese va a ellos. Ese es su Jerusalén. Amén. La Jerusalén de nosotros, esta semana y siempre, es la cañita y Guarey. Esos dos sectores, ese es nuestro Jerusalén. Nosotros tenemos que predicar y sacar a la gente y decirle que Cristo viene, ¿qué? Pronto. Pronto. Porque hablamos que le vamos a pedir cuenta a Dios del tiempo, del diezmo, pero Dios también te va a pedir cuenta a ti. ¿Qué tú hiciste en ese tiempo cuando tú estabas en ese sector por el Evangelio? Por lo tanto, tenemos que ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. También usted ayuda a la obra en Villa Consuelo, en Villa Juana, en Villa Duarte, en Los Vinos, usted va y predica, pero su Jerusalén es aquí. Amén. Aquí, después que venga Samaria y venga todos los confines de la tierra. Dale adelante. Después de un periodo de apostasía, ustedes saben esa profecía, porque ustedes son proféticos. De los 1260 años, ustedes saben lo que pasó en ese periodo de historia. Dios levantó un pueblo para restaurar y proclamar el Evangelio eterno de Apocalipsis 14, 6 y 12. Este pueblo fue llamado ¿cómo? Ahora bien, ¿cuántos de ustedes saben que la iglesia adventista no es el pueblo exclusivo? ¿No es el pueblo? No es un pueblo exclusivo. Me voy a dar a entender. El hecho de que yo diga que soy adventista del séptimo día me dice que yo soy salvo. No. Que yo diga que soy adventista, que yo diga todo lo que se llama salvación son adventistas del séptimo día. No. Que no somos exclusivos. De hecho, Cristo dijo, hay otras ovejas que a veces hay muchos que han malinterpretado a Cristo, que creen que todas las ovejas de todas las religiones vendrán. Lea bien el texto. Entonces dice, aquellas ovejas que escuchan mi voz, lo que están errados en doctrina, que escucharán la voz de Dios y la obedezcan, vendrán al reino. Amén. Eso quiere decir que hay muchos que no van a escuchar. Nosotros no somos exclusivos. El hecho de que usted pertenezca a la iglesia adventista no lo sella para la salvación. En el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, muchos salieron no porque querían estar con Dios, sino por curiosidad. De hecho, ninguno se salvó. Supuestamente el pueblo de Dios que salió de Egipto, ese fue el pueblo de Dios, ni Moisés y todo. Ustedes saben las razones de Moisés. Ni Aarón, ni María o Miriam, como usted la quiera llamar. Ni los hijos de Aarón, solamente Josué y Caleb. El pueblo de Dios, ni sus sacerdotes, ni sus pastores entraron para Canaán de verdad. Quien entró fue Josué Y Caleb. y Caleb. Y los hijos de los que se murieron en el desierto, que murieron todos. ¿Por qué no fue un pueblo de Dios? Para predicar, se quejaban. No creían en el liderazgo de Moisés. Por eso Pablo dice, copien de ese ejemplo para que nosotros no caigamos en semejanza de pecado como ellos cayeron. Porque su experiencia nos sirve a nosotros como enseñanza. Amén. Entonces nosotros somos un pueblo. Yo pertenezco al pueblo de Dios cuando yo guardo los mandamientos de Dios. Amén. Cuando yo tengo la fe de Jesús. Amén. Eso es lo que me identifica a mí como que yo pertenezco al pueblo de Dios.
Pero si yo no guardo esas condiciones, yo puedo estar en el pueblo, pero no pertenezco al pueblo. En estos días finales, ¿cuántos creen que estamos en los días finales? Amén. Yo encomiendo a los adventistas del séptimo día la tarea de proclamar las gloriosas verdades relacionadas al ministerio de Cristo en el santuario celestial y su obra final de redención de los perdidos. Es cierto que nosotros tenemos verdades que no han sido confiadas, que nadie las predica. Entre ellos está el santuario, está el estado de los muertos, está el sábado y está también. Pero yo quiero hacer una pregunta. Nada más hay una sola doctrina de la iglesia adventista que nos diferencia de todas las iglesias. ¿Cómo? Claro. Nosotros guardamos el sábado. Vaya a Jerusalén un sábado para que usted vea que los judíos que no creen en Cristo, los ortodoxos, guardan el sábado mejor que Cristo. Nos fuimos un grupo de pastores a Jerusalén y a un hotel y no prendieron ni el ascensor, ni cocinaron. El desayuno y la comida fueron puestas granos y pasas. Entonces ellos guardan el sábado, sí, igual que nosotros. Que nosotros usamos el estado de los muertos. Hay muchos cristianos que creen en la misma creencia del estado de los muertos que nosotros también creemos. Los católicos creen más en el matrimonio que nosotros. Porque para divorciarse de la iglesia católica hay que ir donde el Papa, y el Papa ha firmado un documento para divorciar. Porque ellos entienden que el matrimonio es para toda la vida. ¿A qué nos diferencia de nosotros? Santuario. El santuario. Ahí derivan toda la doctrina. El santuario, lo que Cristo está haciendo, lo que Cristo hizo cuando murió, cuando resucitó y lo que está haciendo en el cielo ahora mismo. Amén. Solamente nosotros creemos esa cosa. Después ninguna religión cree en el santuario. La función del santuario es el plan de salvación. Y si tú lo sabes, tú tienes que proclamar eso a la gente. ¿Y cómo yo predico del santuario a una gente que no sabe? Fácil. ¿Qué dice Hebreo 12? Y tenemos un sumo sacerdote, no como aquel que pedía perdón por su pecado, sino un sacerdote perfecto, sin pecado, que intercede por nosotros. Ya yo no tengo que buscar un sacerdote mundano, católico, que interceda por mí. Hay un sacerdote que no es pecador, que es perfecto y que está en el cielo haciendo una obra de redención. Amén. Un día yo me encontré con una católica y yo le dije, yo quiero estudiar la Biblia contigo. Cuando llegué, había un cuadro de la Virgen María. Tranquilo, empecé a estudiar la Biblia. Me busqué hasta una Biblia católica, igual que ella. Yo le dije, explícame ahora, no me que joven, explíqueme ahora tu argumento que ustedes creen en María y creen en todo. Me dice, me toca a mí ahora explicarle. Digo, María fue una mujer extraordinaria. Una mujer que yo la pongo en el lugar de Pablo y de Pedro. Porque Dios escogió el vientre de una mujer para que su hijo naciera. Tiene que tener cualidades extraordinarias. Y no solamente eso, sino criar al Hijo de Dios, alimentarlo, cuidarlo. Y le dije a ella, si tú lees Lucas capítulo 2 te vas a dar cuenta que ella está clamando por un Salvador, que ella es una sierva, que vino con una misión y con un propósito a esta tierra. Como vino Pablo, como vino Pedro, como viniste tú, como vine yo a un propósito de esta tierra. Y dice, ahora estoy entendiendo. Digo, los santos, la palabra santo significa apartado para un uso santo.
Dios, tú también puedes ser santo cuando te apartas de cosas de los muertos, nada sabe. El que murió se perdió y el que murió en Cristo, como dice la Biblia, está sellado para la vida eterna. Amén. Bueno, para no pasar mucho la historia, déjeme decirle que hoy en día esa muchacha se metió a la iglesia adventista y se casó con un pastor adventista. Amén. Y hoy predica el evangelio. Hermano, tenemos que usar estrategia para aplicar el evangelio. Porque hablamos mucho de la doctrina en los tiempos finales. No hay algo que nosotros tenemos que cambiar. No cambiar el evangelio, no, porque el evangelio es el servicio. Dios va a seguir transformando gente. Dios va a seguir agregando salvo a su iglesia. Cuando hablamos de estrategia, vivimos en un mundo de mucho entretenimiento. Antes, 25 años, cuando se hace una campaña como esta, como la que vamos a dar, tenía mucha gente, pero de cada 100 hogares dominicanos había 2 televisores. Se iba mucho la luz en la noche antes. Y la gente, como no tenía que escuchar la palabra, y Dios lo tocaba. Pero ahora vivimos en una era que hay mucho entretenimiento. Netflix, deporte, película, novela. Entonces nosotros tenemos que usar como pedir a Dios sabiduría y buscar estrategia de cómo traer a las personas. No es malo buscar estrategia. La estrategia es, mira, aparte de la prédica, de la palabra de Dios, vamos a tener 10 minutos de salud. Vamos a hablar hoy de cómo la consecuencia de la diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3, y también van a dar cómo se puede llevar una dieta. La gente cuando le hablan de salud, prende la antenita de una vez, porque la gente quiere sanarse. Entonces, hermano, ¿cuánto quiere comprometerse con Dios primeramente? Para que esta campaña en el nombre de Jesús sea un éxito para su nombre. Amén. No conmigo, porque yo simplemente soy un instrumento de Dios. Y estamos comprometidos a que Dios nos use como instrumento. Nosotros como iglesia tenemos que traer las almas. Amén. Y también los hermanos vengan. Así que yo quiero tener una oración ahora para que Dios nos unja con su Santo Espíritu. Para que Dios obre de una forma poderosa en nuestros corazones y esto sea una victoria para el cielo. Amén. Vamos a sobre nuestros pies. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre porque en ti somos más que vencedores. Mira Señor que empezamos una guerra, pero no queremos ir a esa guerra con nuestras almas, sino con las almas de tu Santo Espíritu. Amén. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en tus manos. Amén. A través de tu Santo Espíritu. Amén. Y que tú obres de una forma poderosa. Bendice cada miembro de esta iglesia. Amén. Úsalo de una forma poderosa. Bendice al pastor, a los dirigentes de esta iglesia. Y que desde mañana, desde hoy, hasta el viernes, podamos cantar victoria en el nombre de Jesús. Amén. Dando vida, dando salud. Protege durante esta semana y siempre. Para que hagamos tu obra en esta tierra. Amén. Ayúdanos a ser misioneros. Ayúdanos a ser fieles a tu llamado que tú nos haces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano, y bendiciones.